Un cariñoso y cordial saludo y una bella bienvenida en este tiempo tan maravilloso que tenemos para compartir un tema realmente que nos va a ayudar. ¿En qué sentido? Y es los hechos ya consumados, las bendiciones ya obtenidas. Se habla muchísimo, por ejemplo, en las empresas y en los gobiernos, los derechos adquiridos. También puede llegar a ser un término jurídico, derechos ya adquiridos a los cuales no podemos renunciar, especialmente porque son derechos buenos, pero tampoco nos los pueden quitar. Y hoy tenemos precisamente una frase que tiene que ver con derechos adquiridos. La Biblia dice, por cuya herida fuisteis sanados. Está propiamente, prácticamente está en el pasado. Fuimos sanados por la herida que Cristo recibió en la cruz. Entonces, son hechos fácticos. Ahora, hay algo muy interesante y es que tenemos que explicar un poquito la situación, el hecho de que una persona puede estar en determinado tiempo, en determinado lugar, pero en el caso del ser humano es así. Por ejemplo, el apóstol Pablo en la ciudad de Atenas, en Grecia, la gran meca del saber de aquel entonces, le dijo a los atenienses en el Areópago que ellos, el ser humano, había sido colocado dentro de un tiempo y dentro de una situación. Entonces, era un asunto de la cronología, un tiempo y un lugar. Pero lo que sucede con Dios es que para Él, dice la Biblia, lo que ha de ser ya fue. Sin embargo, hay muchas cosas que nosotros podemos tener conciencia que en nuestros derechos adquiridos, si no los hemos disfrutado todavía, tenemos entonces que acercarnos y reclamarlos. Conclusión, para Dios, esta es la línea, por ejemplo, del presente. Digamos que aquí está el futuro y a este lado está el pasado. Para Dios en su punto de eternidad, en su soberanía, lo que ha de ser ya fue. Nosotros debemos apropiarnos de lo que ha de ser, pero que ya fue. En otras palabras, no somos soberanos, no somos omnipotentes, no tenemos el dominio del tiempo, pero Dios sí quiere que nosotros seamos conscientes de bendiciones que de pronto no las hemos disfrutado y no nos hemos apropiado de ellas justamente porque no hemos tomado con nuestras manos esas promesas. La Biblia entonces nos dice que para Dios lo que ha de ser ya fue. Y lo encuentro justamente aquí atrás en nuestra Biblia. Y quiero que usted, amigo televidente también, bueno, y a todos los que nos encontramos y los que están aquí en el auditorio, que disfrutemos esta palabra tan maravillosa que dice, aquello que fue ya es pasado. Y luego dice la Biblia, y lo que ha de ser fue ya. Bueno, aquí es la parte de Dios. La primera parte de la escritura está señalada o está enmarcada para el ser humano. Nos dice que lo que fue ya es. Pero luego dice, lo que ha de ser fue ya. ¿Para quién fue ya? Para Dios, porque Él está en el punto de la eternidad. Sin embargo, Dios quiere que disfrutemos esas bendiciones, tanto las que ya fueron como las que han de ser. Y luego la Biblia dice, y Él restaura lo que pasó. De tal manera que aquí vamos a abrir algo muy interesante. Es lo que ya mencionamos del versículo aquel, la Biblia que justamente nos dice, por cuya herida fuisteis en el pasado, hemos sido sanados, curados. Entonces es un hecho consumado. Pero déjeme decirle algo muy importante también, y es que nosotros a veces vivimos situaciones ignorando los derechos que no hemos reclamado o que no hemos disfrutado por no reclamarlos o por no haber sido conscientes de ellos. Muchas personas vienen a conocer derechos que tenían, pero que antes no los disfrutaban porque precisamente no sabían cuáles eran sus derechos. Y de eso yo quiero por favor que miremos ahora rápidamente, amigo televidente, y a todos nuestros asistentes, a los que nos acompañan
con cariño en este día tan espectacular, impresionante. Y lo encontramos y vamos al libro primero de Pedro y le voy a dar hoy un testimonio contundente, un testimonio conmovedor, digamos así, de algo que pasó con una persona que estaba precisamente en una situación donde no conocía sus derechos. Pero atención, en el primer libro de Pedro, en el capítulo 2, nos habla de Jesucristo y dice en el versículo 23 lo siguiente, dice, cuando Jesús le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Y aquí viene la bomba, aquí viene lo espectacular, aquí viene lo maravilloso. Dice, Jesús llevó nuestros pecados él mismo en su cuerpo sobre el madero de la cruz, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Observe cómo aquí los verbos están en el pasado. Llevó nuestros pecados, pero luego enseguida dice que fuimos sanados, dice fuisteis sanados. Habla en pasado, es un hecho ya consumado, es un hecho fáctico, es un hecho comprobado, consumado, fáctico, comprobado. Él ya llevó. Y entonces, ¿por qué seguimos enfermos? Y entonces, si Él nos libró de nuestras desgracias, ¿por qué hay todavía gente que está en esa penuria, en ese sufrimiento, en esa angustia, en ese dolor emocional, en esa opresión, depresión, paranoia, suicidios? ¿Por qué? Entonces dice la Biblia también de la parte afectiva y de nuestro ser físico. Fuimos sanados, fuisteis sanados. Ahora dice, porque vosotros erais como ovejas. Estoy leyendo en la misma epístola de Pedro, el capítulo 3, la primera epístola, versículo 25 dice, porque vosotros erais pasado una desgracia como ovejas descarriadas, pero ahora habéis vuelto al pastor y obispo de vuestras almas. Bueno, impresionante. Ahora, de esto que acabamos de mencionar, de este marco que acabamos de poner como iniciativa, de este panorama, quiero justamente contar el caso, el testimonio de una jovencita que estaba agonizando y llegó un día a la expresión de la verdad y a la conciencia de la realidad. Sí, primero la expresión de la verdad, que es la que acabamos de leer, y luego la conciencia de la realidad. Se trata, permítame decirle, porque la escribió precisamente un hombre de Dios por testimonio personal, y según dicen fue un testimonio también presentado en un canal de televisión. Entonces permítame compartirle porque esto es realmente sensacional. Ahora, quiero adelantarle, si hay alguien que está enfermo, con un problema crónico, con una aflicción del alma crónica, con una herida, con deseos hasta de suicidio, con una vida miserable por años y años, yo creo que este testimonio va a ayudar. Ahora, es posible que usted o alguien aquí diga, no, yo no estoy en esa situación, ni me ha acontecido, pero entonces, ¿sabe lo que voy a hacer también? Lo voy a dar el testimonio para que usted le ministre a otros, para que usted a los que están en esa condición, en esa desgracia, les ministre, les ayude y ellos puedan ser curados. Bueno, el caso entonces es este. Una jovencita, una señorita, estaba agonizando en su cama y el sufrimiento era una terrible tuberculosis que ella estaba padeciendo. Como sabemos, con el problema de la tuberculosis, el cuerpo va perdiendo masa muscular y se va recogiendo y pierde peso de una manera dramática, entre otras situaciones. Esta señorita, dicen, ya estaba comenzando a toser sangre. Ese es un síntoma realmente muy complicado, muy crónico, muy delicado y, por qué no decirlo, muy grave. Entonces, así estaba en esa situación varios meses. Una tarde, ella estaba allí en su lecho de debilidad y dolor, imagínese, leyendo un ejemplar de la Biblia.
Imagínense cuál fue el texto que ella encontró. Bueno, al leerlo, ella había intentado y había oído decir que Dios sanaba y que no tenía una realidad muy consciente de esa verdad porque nunca había padecido una enfermedad así de grave como esta. Así que estando acostada allí en su almohada, leía casualmente lo que acabamos de leer nosotros. Por eso lo hice intencionalmente. Primera de Pedro 2:24, donde decía que el Señor Jesús lavó nuestros pecados con su sangre, y mientras ella leía, entonces se vino una ola de revelación. Esto es muy maravilloso y es importante. Pidámosle a Dios que cuando leamos la Biblia tengamos una revelación por el Espíritu Santo que nos interprete y que haga una vivencia experimental propia, emocional y espiritual en nuestra vida. Así que en ese momento que ella estaba leyendo, realmente fue una obra del Espíritu Santo que le dio una revelación de algo que ella no había entendido. Decía que Jesús llevó nuestros pecados en su sangre, y mientras leía esto, vino un sentimiento de gratitud hacia Dios, y al hacer la pausa dijo: Señor, gracias por redimirme, gracias por limpiarme de mis pecados, gracias, Señor, por hacerme una hija tuya. Y en ese momento ella misma dice que pensó que cuando la tuberculosis siguiera su curso y que la matara, que ya no tuviera respiración, dijo: Señor, por lo menos con esta palabra yo ya estoy lista para morir y para ir al reino celestial. Entonces se regocijaba en la misericordia, en el perdón, y decidió seguir leyendo. Y lo que encontró, lo que ella leyó enseguida, es justamente el otro versículo: y por cuya herida fuisteis. Este fuisteis lo tenemos que poner en mayúscula sostenida. Fuisteis pasado, fuisteis sanados. Y en ese momento vino otra explosión del poder del Espíritu Santo, mostrándole que algo había ya sucedido y que ella podía regocijarse no solamente de la misericordia del perdón de Dios, pero que también podía regocijarse de la sanidad en Jesucristo. Entonces, al leer la segunda parte, ella se estremeció y dijo: esto es un pasado. Dios me ha hecho salva, pero también dice que yo he sido curada por las heridas de Cristo. ¿Significa eso lo que yo creo que estoy entendiendo? ¿Significa eso que eso está sucediendo en mi vida? Y pensó: si es la palabra de Dios, es verdad. Así que yo he sido sanada, yo he sido curada. No solamente me preparo para morir y entrar en el reino de Dios, en el reino de los cielos. Estando en esa convicción, un oleaje del Espíritu Santo vino sobre su vida muy quebrantada. Comenzó a llorar y gritó en la casa a su mamita que estaba preparando los alimentos y le dijo: mami, mami, ¿sabías tú lo que Dios dice en su palabra? Que yo fui sana, que yo ya he sido curada, mami, le dijo. Y la mamá replicó por allá desde la cocina: ¿por qué, mi amor? ¿Qué quieres decir con eso? Y entonces se vino directamente al lugar donde estaba su hija. Justamente habían arreglado una especie de lecho cerca de la cocina para que pudiera la mamá estarla atendiendo y pendiente de ella. Así que cuando la mamá vino y entró al pequeño cuartico que había allí, entonces dice: mami, es que yo fui sana, mira, mira lo que dice aquí en la Biblia. En medio de lágrimas, ella le leyó, las lágrimas rodaban de gozo por sus mejillas y siguió leyendo. Y dice: mami, la Biblia dice: por cuya herida fuisteis sanados. Mamá, eso ya está hecho. Yo soy sana, yo me siento sana, estoy sana. Siento en este momento la sanidad de mi cuerpo, siento vigor, siento otra clase de fuerzas en mi cuerpo. Y entonces dijo: alcánzame mi ropa, mami, alcánzame por favor mis vestiduras, tráelas aquí, yo estoy sana. Oh, esto es maravilloso, mamá. Y la madre hizo cada gesto de
pura sorpresa. Estaba muy, a la vez que un poquito conmovida, pero estaba muy sorprendida de ver la calma de su hija y trató de mantenerla a su hija allí en medio de un momento de éxtasis porque la niña volvió a gritar, mami, alcánzame mi ropa, estoy sana. Entonces ahí en ese momento, ahí sí se excitó, hizo un ademán de ponerse de pie, de levantarse, de bajarse de la cama. La mamá rehusó alcanzarle la ropa y la jovencita le preguntó, mami, ¿no me escuchaste? ¿No nos enseñaste tú acaso que nosotros, tú misma nos dijiste, nosotros debemos creer toda la palabra de Dios? ¿Acaso no me llevaste tú misma a creer esa enseñanza? ¿Acaso no me llevaste tú misma a la iglesia? Porque está en la Biblia lo que te estoy diciendo. La mamá no pudo controlar a su hija y entonces empezó a poner sus manos en los hombros para evitar que se levantara, pero la hija se tiró por el otro lado de la cama, se puso sobre sus pies, ya la mamá no pudo controlar el gozo, la felicidad de esta jovencita que rebosaba, y entonces ella se puso sus ropas, ella misma las tomó, se vistió y en menos de un momento ya estaba ella para salir a la calle cuando la mami le dijo, hija, el médico dijo que no te podías ir hacia la calle, que tú debías quedarte aquí. Mami, yo estoy sana, yo estoy sana. Entonces comenzó a salir de la casa y fue por la calle, allí con lágrimas, moviendo sus manos y dándole gracias a Dios. ¿Sabe lo que sucedió? La tos que ella tenía, con esas chispas de sangre mezcladas con saliva, inmediatamente cesaron. En menos de 3 semanas, oiga, en menos de un mes, en menos de 3 semanas, ya tenía una lucidez de nuevo y los médicos dicen que había recuperado, es increíble, en menos de 3 semanas había recuperado totalmente el peso, la masa corporal y estaba completamente sana de aquella enfermedad, de aquella dolencia. Había sucedido, ¿qué había sucedido? Que ella creyó la palabra de Dios, que ella confesó sus derechos, que ella vio en el participio pasado que ya había sido sana. Y eso es lo que nos dice la Biblia en el día de hoy. Y permítanme, amigo televidente, y permítanme todos también contarles en el día de hoy que hay secretos, entre comillas, que no son tan secretos, están ahí en la Biblia, pero a veces no los hemos creído o no hemos recibido la revelación de la sanidad. A mí me impresiona mucho y me sirvió y me ha servido durante toda la vida en mi ministerio como evangelista las palabras de Jesús de Nazaret. Yo noto una y otra vez, le recomiendo a usted, amigo televidente, que posiblemente nos está sintonizando por primera vez, le recomiendo que consiga una Biblia. Mire a ver si usted en una iglesia puede pedir que le regalen una Biblia, vaya allá y comience. Le recomiendo lea primero los evangelios. Es importante y yo recomiendo, en lugar que, como muchos dicen, el Evangelio de Juan, a mí me parece que el Evangelio de Lucas es un evangelio espectacular, impresionante, tanto de la paz, de la redención, de la liberación, de romper las ataduras de nuestras áreas emocionales, la baja autoestima, la angustia, la desesperación, la depresión, pero también la sanidad del cuerpo. Entonces, hágalo usted, tome una palabra y créala. Esta señorita, eso fue lo que hizo. Ella había llegado a atrapar la palabra de Dios. Dios se había revelado. Pero el otro detalle que quiero en el día de hoy es pídale al Señor que siempre le dé revelación de lo que dice la palabra de Dios. Hay personas que la repiten y dicen, yo ya sé eso, yo sé que Dios dice eso, pero siguen todavía víctimas de su tristeza, de su amargura. Dios quiere que seamos libres y que tengamos una revelación, pero además una práctica de la palabra del Señor. Así que esta muchacha creyó, fue sana y fue liberada. Yo quiero en el momento de hoy, antes de ir a la conclusión, amigo televidente,
compartirle algo realmente también muy interesante que nos puede ayudar a todos y que nos puede servir. Aquí ya hemos compartido una palabra, hemos compartido un testimonio. Yo mismo fui una vez a visitar un amigo allá en la ciudad de Bogotá, Colombia, a una clínica, se llama la Clínica Emanuel, que es muy famosa y la conocen, una clínica cristiana. Y él estaba en una situación semejante a esta señorita. Tosía sangre, las paredes estaban chispeadas de sangre. De igual manera, las sábanas eran cambiadas constantemente. Y cuando fui a orar allí con otra persona, el Señor hizo una obra espectacular. Estaba también pálido, acabado de peso. Y en pocas semanas, de igual manera sucedió. Él se levantó. Hoy es un hombre que tiene sus hijos ya mayores, un buen empresario, también pastor. Imagínense, él llegó a ser luego pastor de la palabra de Dios. Y este hombre está disfrutando la salud, la sanidad y también a sus hijos ya hombres y mujer grandes. Bueno, yo quiero en el día de hoy, amigo oyente, dejarle también, amigo televidente, usted, a todos los que se encuentran en el auditorio, en Éxodo, y es una palabra que nos va a reforzar lo que acabamos de leer, el capítulo 15 y el versículo 26. Me gusta porque nos ayuda. Mire, esta también es otra píldora de medicina en el día de hoy. Dice la Biblia, y Dios dijo, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, y guardares todos sus estatutos, aquí está. Observe que la primera parte dice, si oyereis atentamente. La segunda parte dice, entonces ninguna de las enfermedades que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy el Señor, tu sanador. ¿Qué significa? Que la gente que entra en el camino de la obediencia, en el camino de la redención, está llamada a disfrutar lo que dije hace un momento en el comienzo, a reclamar los derechos, pero a disfrutar los derechos. Aquí la Biblia dice que el Señor es el sanador. En el original, en el hebreo, la palabra sanador es Rafa, con PH, Jehová Rafa, que significa yo soy el Señor tu médico. Literalmente, el original del hebreo significa, o Dios les estaba diciendo, ustedes no tienen que estar enfermos porque yo soy el Señor tu doctor, yo soy el Señor tu médico, yo soy el que sana. Bueno, entonces apropiémonos de esa palabra, pero hay algo muy importante, dice, si oyeres atentamente la voz del Señor tu Dios. Ahora, aquí hay un énfasis, al escuchar dice que atentamente. ¿Y sabe lo que traduce el versículo? Pareciera realmente una redundancia. Dice, escuchar escuchando. Y uno dice, ¿cómo? Escuchar escuchando, pues estamos oyendo, pero escuchar escuchando, ese atentamente, es oír oyendo. En otras palabras, oiga, pero hágalo con concentración, con detenimiento. Muchos estudiantes, por ejemplo, reciben notas mediocres porque no saben oír en la clase. Se pueden distraer, están pensando en otra cosa, algunos jugando, bueno, no sabemos. El Señor dice que debemos oír atentamente. Cuando usted tome la palabra de Dios, vaya con un corazón atento. Lo hago personalmente desde hace décadas y décadas. Y todavía, cada vez que yo tomo la Biblia en mis manos, la palabra de Dios, yo estoy con un corazón expectante, dulce, estando listo, con una disposición para escuchar lo que Dios me quiere decir. Es más, muchas veces me confieso, le digo, Dios, háblame a través de esta palabra fresca. He predicado más de 30, 40, 50 años, pero Dios, yo quiero oír tu voz en este día. Yo quiero oír tu voz en esta noche. Señor, revélame, muéstrame, bendíceme, ayúdame. Quiero bendecir también a otros. Entonces, si oyeres atentamente, si escuchares escuchando, entonces dice la Biblia que Dios te bendecirá y te sanará aún de las enfermedades físicas. Ese oír atentamente, por supuesto que sí.
implica obediencia. Aparte de la disciplina, indica obediencia. Oír atentamente es qué tengo yo que cumplir, qué tengo yo que hacer, ya que Él me redimió. ¿Cómo me da Dios? Claro, es muy importante. ¿Cómo me da Dios la capacidad de poder obedecer lo que es difícil obedecer? Entonces, esta fue la escritura en Éxodo. Pero mire qué interesante. 12 siglos después, el profeta Malaquías, en el capítulo 3 y el versículo 6 dice, yo el Señor no cambio. Mire, 12 siglos después. Y ahora, pues imagínate, pueden ser 30, 32 siglos desde el Éxodo y después de Malaquías, muchos siglos más. El Señor sigue diciendo, yo no cambio. La Biblia dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. ¿Qué significa? El mismo amor, la misma misericordia, la misma compasión, pero también, sobre todo, el mismo poder para sanar. Amigo, ¿estás enfermo? Amiga, ¿sabes de alguien que está en desgracia, en problema económico, en problema físico, con una enfermedad crónica? Pues la Biblia nos dice que hemos sido curados. Y a mí me fascina el libro de Isaías, el capítulo 53, cuando el profeta mesiánico, porque es que es impresionante. A mí lo que más me impacta en Isaías es que dice que por sus heridas fuimos nosotros curados. Y vea, faltaban 600 años antes que Jesucristo viniera a morir en la cruz del Calvario. Y en esa época Isaías escribió, el herido fue por nuestras rebeliones. ¿Cómo así? Está viviendo el pasado del futuro, como dicen las películas. ¿Qué es lo que estaba escribiendo Isaías? Dice, el herido fue por nuestras rebeliones, molido fue por nuestros pecados. El castigo de nuestra tranquilidad, de nuestra paz cayó sobre él. Y dijo en el pasado, y por sus heridas hemos sido nosotros curados. A mí me parece que Isaías es de esos hombres que estaban tan cerca del corazón de Dios, que ese punto de la eternidad, donde se conjuga el pasado, el presente y el futuro, ellos vivieron en ese momento lo que todavía no había sucedido en la cruz. La Biblia nos habla del mismo Moisés y de otros patriarcas y nos dice que se sostuvieron como viendo al invisible, porque vieron el sacrificio de Jesucristo. ¿Me comprende lo que quiero decir, amigo televidente? No es que usted tenga la capacidad de ponerse en el atributo de la eternidad de Dios para poder comprender lo que ha de ser ya fue. No, estamos limitados, acuérdese, por tiempo y lugar. Ese es un principio de la física, pero sí podemos llegar a disfrutar anticipadamente bendiciones que Dios tiene preparada para nosotros, para ti también, para todos nosotros. Escucha esta frase, esta es una revelación de Dios muy importante. Nosotros podemos estar preparados para disfrutar ya bendiciones que Dios tiene preparadas para el futuro de nosotros. ¿Qué significa? Que nosotros podemos llegar a tener por revelación anticipada el área o la forma como Dios nos va a bendecir o la puerta que Dios nos va a abrir. ¿Comprende? No vamos a entender toda la eternidad, pero sí podemos entender esa puerta que Dios tiene preparada, que te va a dar, que te va a abrir. Y al verla aquí, en medio de una situación que quizá estás viviendo no es la mejor, posiblemente es una situación apretada, angustiosa, pero cuando tú te metes en el corazón de Dios, creyendo su palabra, humillándote a Él, obedeciendo a Él, escuchando, cuando tú lo haces, tenemos la capacidad, es verdad, de poder llegar a ver el futuro de la puerta que Dios tiene, a pesar, repito, de nuestra situación del momento, podemos vislumbrar más allá, el pasado, pero también el futuro, lo que Dios tiene para nosotros y podemos disfrutarlo anticipadamente. Oh, mi amigo televidente, oh, mi amigo asistente, oh, querido siervo de Dios, querido predicador, en este momento es
un espacio importante, un espacio especial, para que mires con proyección lo que Dios todavía no te ha dado, pero que lo tiene ahí y que lo vas a recibir. Oh, eso es impresionante. Podemos regocijarnos en el pasado del futuro, en la misma presencia de Dios. Ahora, al concluir hoy, quiero decirte que esas palabras de Isaías fueron endosadas por algunos de los escritores del Nuevo Testamento. Yo encuentro, por ejemplo, a Mateo en el capítulo 8 y el versículo 16 y 17. Me he regocijado leyendo eso. Mateo 8, 16 y 17 dice, y cuando llegó la noche, trajeron a Jesús muchos endemoniados y con la palabra echó fuera a los demonios y sanó a todos los enfermos. No sanó a algunos, sanó a todos los enfermos. Y aquí viene lo que escribe Mateo. Qué impresionante revelación. Para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías 600 años antes, cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Amigo, cuando te empieces a sentir enfermo, no digas, voy a estar grave, me voy a poner peor. No, no confieses derrota. Tú lo que tienes que decir más bien es me siento enfermo, pero en el nombre de Jesucristo de Nazaret soy libre, soy sano. Él me sanó, Él sanó mis enfermedades para que se cumpliese lo que dijo el profeta Isaías. Él mismo tomó nuestras enfermedades, pasado, y llevó nuestras dolencias, pasado. Oh, qué impresionante. El siervo de Dios, el apóstol del Señor, Mateo, recibió la revelación de este pasado para nuestra bendición. Vamos a orar en el día de hoy, pero yo no quiero terminar sin mencionar solamente no lo que dice la Biblia, pero también otro testimonio, y en este caso es de un hombre que escribió lo siguiente, un hombre famoso, ya le digo quién es. Él dijo, no hay imposibles, solo hay personas incapaces de creer, no hay imposibles. Lo que usted desea, si es correcto, crea, créale a Dios, crea en ello. Adelante, no solamente créalo, hágalo. Lleve a cabo su sueño, dice, y nunca le importe lo que digan los demás, nunca le importe si usted tropieza con sus derrotas pasajeras o temporales, ni lo que digan otros, porque ellos ignoran que cada derrota trae consigo la semilla de un éxito equivalente. Y mencionó a un hombre que, ¿recuerdan? En nuestra conferencia antepasada, lo mencioné aquí, Thomas Alva Edison. Recuerda el testimonio de él, cómo Dios con el amor de él le cambió la vida y le dio a los 40 años que quedó viudo una chica, una jovencita muy cristiana y muy dulce. Bueno, este hombre menciona, mire qué interesante, menciona también aquí a Tomás Alva Edison, el inventor del teléfono y el telégrafo, pero mire lo que dice. Tomás Alva Edison soñó también con una lámpara, en esa época todo eran velas y antorchas, que pudiera funcionar con electricidad. Llevó a la práctica su sueño y a pesar, escuche esto, uy, es impresionante, dice, a pesar de más de 10,000 fracasos. Yo no sé cómo era, pero seguramente Tomás Alva Edison dejó registro que 10,000 veces fracasó para inventar la lámpara eléctrica. Y dice, después de 10,000 fracasos, se ciñó él mismo de éxito hasta convertirlo en una realidad de la física y la electricidad. Los soñadores prácticos jamás fracasarán. ¡Wow! Tremendo. Los soñadores prácticos jamás fracasarán. Esto lo exhibió Napoleón Hill, no Napoleón por la parte, el comandante francés. Napoleón Hill escribió esto. Es una palabra que nos alienta y nos acompaña y nos ratifica y nos bendice porque está basada en las Sagradas Escrituras. No es algo que él se inventó,
sino que está ya en la santa palabra de Dios. Vamos a orar hoy. Y amigo televidente, yo le invito a usted, les invito a todos, por favor, que nos dispongamos en las manos de Dios. Hoy es un día de fiesta, hoy es un día de alegría, hoy es un día de sol hermoso, radiante aquí en Hoover, Alabama, en los Estados Unidos, desde donde estamos transmitiendo. Hay unos árboles hermosos allí a la vista y también por este lado hay un buen panorama. Bueno, yo quiero en este día, amigo oyente, amigo televidente, únase conmigo. Por favor, si puede, ahí en su casita, frente al televisor, puede ser en el lugar donde usted se encuentre, incline su rostro, repita una oración conmigo si ha tenido fracasos, problemas, aflicción, enfermedad, derrota económica. Este es un momento agradable y propicio para ver el futuro de Dios y disfrutarlo. Dios le puede llegar a revelar a usted aquí mismo, hoy mismo, quizá esta misma tarde, esta noche, no sé, Dios le puede llegar a revelar algún plan hermoso que Él tiene para el futuro de su vida. No se desanime, agárrese de la mano del Señor, viva en la presencia de Dios y Él le bendecirá. Oremos a Dios. Por favor, repita conmigo esta oración, especialmente si usted nos ve por primera vez, alguien por primera vez, dígale a Dios lo siguiente, cierre sus ojitos y ore conmigo y diga, Señor Jesús, eso, Señor Jesús, aquí está mi vida. Te la entrego, Dios. Señor Jesucristo, amado Padre Celestial, yo creo tu palabra, yo vivo tu palabra, yo creo lo que tú ya hiciste por mí y te doy gracias por perdonarme, por limpiarme con tu sangre, por redimirme. Señor, en este momento entrego mi vida, límpiame de mis pecados. Yo declaro, dile, yo declaro que ahora soy un hijo tuyo y te ruego, restáurame, levántame de toda miseria. Dios, sana mi cuerpo. Dios, bendíceme. Te entrego, Señor, mi presente y mi futuro en tus divinas manitas, Padre Celestial. Muchas gracias, Señor. Te adoro y quiero servirte para toda la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén. Dios bendiga a todos aquí, Dios bendiga a las personas que nos han estado mirando. Muchas gracias y muchas gracias por la ayuda en la transmisión en el día de hoy. A todos el Señor les bendiga grandemente y si pueden compartan esta conferencia, esta predicación, bendecirá a muchos, ¿verdad que sí? Gracias a Dios. El Señor bendiga a todos. Amén.